minúsculo que sea, todo lo que implique una relación con el niño y con su entorno aplica como una práctica de crianza. Estas prácticas se encuentran regidas por la cultura en la que nacemos y por la cultura en la que crecemos, por todos los valores y por todas las creencias que intentamos transmitirle a nuestros hijos con nuestros actos específicos, y también por esas acciones que validamos dentro de nuestro entorno social. Voy a ejemplificar lo que acabo de decir para que quede más clara la distinción entre los tres conceptos. Bueno, entonces un ejemplo de práctica de crianza es el castigo. Este busca moldear la conducta del niño para adaptarlo a algo que nosotros queremos. ¿Cómo la moldeamos? A través de la fuerza física, de los gritos, de los insultos, del aislamiento, con el propósito de producir dolor o de producir miedo, validado por la creencia de que si no hacemos esto, el niño no va a aprender, que a su vez se da gracias a la pauta que culturalmente indica que la acción que llevó a cabo el niño, que realizó el niño, no está alineada con esos patrones culturales y sociales que de él se esperan y que por esto es necesario corregirlo. Como podemos ver en este ejemplo, se explica claramente la relación del castigo con estos tres conceptos: práctica, pauta y creencia. Es decir, el castigo como tal es una práctica de crianza que corresponde a ciertos estilos parentales en los que uno como padre se inscribe, ya sea por transmisión cultural o por decisión propia también. Si tú te inscribes en cierto estilo parental, el castigo hará parte o no hará parte de tus prácticas de crianza diarias. Entonces, para seguir con este tema, vamos a hablar de cuáles son los estilos parentales, para que podamos identificar en cuáles nos inscribimos nosotros y si la práctica del castigo hace parte de lo que llevamos día a día a cabo con nuestros hijos. Estoy completamente segura que en algún momento de tu vida habrás escuchado hablar acerca de los estilos parentales, los estilos de crianza o los estilos educativos, que corresponden a la misma categorización, pero cambian un poco su nombre de acuerdo al país donde te encuentres o al autor que estés leyendo. Estos son 4: autoritario, negligente, permisivo y democrático. Estos estilos parentales nos van a indicar una manera específica de relacionarnos con nuestros hijos, y de acuerdo a esto se van a traducir en unas prácticas específicas. Cada estilo se aplica de manera diferente y cada estilo corresponde por lo general a unas prácticas culturales y no necesariamente se hace por decisión, sino que se elabora o se toma en cuenta por transmisión cultural. Son muy pocas las familias que admiten tener un estilo parental desde antes de la concepción o que lo tomaron como decisión de crianza. Sin embargo, no es que no hayan, sino que son la excepción a la regla. Pero sí debemos acá aclarar esto, y es que muchísimas familias ahora están apostando por estilos de crianza muchísimo más respetuosos con sus hijos. Y bueno, vamos a empezar entonces con el estilo autoritario. El estilo autoritario se caracteriza por el hipercontrol, es decir, en este la autoridad es ejercida completamente por la fuerza, no existen relaciones de horizontalidad, la norma se impone, existen los límites y por lo general los padres y los hijos tienen una relación excesivamente distante. En el estilo parental permisivo pasa todo lo contrario que con el estilo autoritario. No hay normas, no hay límites, los niños hacen, entre comillas, lo que se les da la gana. Es muy difícil que se ejerza una relación entre padres e hijos porque hay una distancia emocional. Si bien no es igual a la del estilo autoritario, es una distancia, en la que los hijos están por un lado y los padres por el otro. Entonces los hijos sienten que no pueden contar con ese papá como una presencia amorosa. Entonces el apego también es un poco desorganizado. En el estilo negligente, ese es muy fácil de identificar y es uno de los que en la época actual es muchísimo más fácil caer, porque es un estilo del que no se acompañan las necesidades del niño de manera adecuada, porque los padres estén haciendo otra actividad, porque estén enfocados en el celular, porque no se les presta la atención suficiente a los niños. Sin embargo, es cuando ya se lleva al extremo esta práctica, es decir, no se cuidan las necesidades de alimentación de los niños, no se cuidan las necesidades educativas, no se les ponen las vacunas, no se les lleva al médico, todo ese tipo de prácticas que en sí descuiden las necesidades específicas de los niños.
Y por último tenemos el estilo más maravilloso de todos, que es el estilo democrático. El estilo democrático parental es el estilo al que todos los padres deberíamos apuntar nuestras prácticas de crianza. ¿Y por qué les digo que es maravilloso? Porque es un estilo en el que nosotros hacemos una real conexión con el niño. Buscamos conocerlo, saber qué piensa, saber qué siente, saber cómo se desarrolla, entender sus necesidades para poder responder de manera óptima a ellas, acompañarlo, respetarlo, ser una guía en su proceso y no un adulto que impone como en el estilo autoritario. Esta es la contraposición total del estilo autoritario. ¿Por qué? Porque las relaciones en el estilo democrático se basan completamente en la horizontalidad. Es decir, no por el hecho de que yo soy tu papá o yo soy tu mamá, yo estoy por encima de ti. No. En el estilo democrático vamos los dos de la mano por el camino de la crianza, caminando junticos, porque es un camino, es un proceso conjunto. El estilo democrático se caracteriza por ese apego, ese vínculo maravillosamente creado. Es un vínculo en el que los niños se sienten protegidos con papá y mamá, sienten que pueden acudir a ellos, que pueden hablar, que tienen una voz y que siempre, siempre va a ser escuchada. Al explicarte sobre los estilos parentales, no te estoy queriendo decir este es bueno o este es malo. Pero sí te quiero invitar a que como padre reflexiones y te adjuntes de manera consciente a un estilo parental. Que decidamos cuál es el mejor basado en nuestro sistema de creencias y basado también en las necesidades del niño. Un estilo parental que sea respetuoso con él, con sus ritmos y sobre todo con su parte emocional. En mi experiencia como asesora de crianza, he visto muchas familias que en un 90% aplican el estilo de crianza democrático, que como te dije ahorita, pues es al que todos debemos apuntar, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando llega la hora de corregir, pues lo que pasa es que las familias no tienen otra forma de corregir que no sea el castigo. ¿Y esto por qué sea así? Porque corresponde con su sistema de creencias. Y no estoy invalidando el sistema de creencias de cada persona, ni las pautas que culturalmente se le han transmitido. Pero sí podemos tomar otras decisiones y podemos apuntar a otras opciones. ¿Qué pasa? El castigo no es necesario. No es necesario para corregir los comportamientos inadecuados de los niños, y esto lo vamos a aprender a lo largo de todo este curso. Entonces te invito a que cuando adoptes un estilo parental sea uno que sea respetuoso con los niños y con todos sus procesos. Hemos llegado al final de esta primera lección. Me hace muy feliz que hayas podido participar de este primer momento conmigo y que hayas aprendido muchísimo, y espero que si tienes dudas me las dejes en el foro de resolución de preguntas o en el grupo privado de WhatsApp. Te invito entonces a que continúes con la lección número 2, que es la conceptualización del castigo. Ahí vamos a aprender qué es, de qué se trata y por qué se da. Hasta una próxima lección. Bienvenida o bienvenido a la lección número 2. En esta lección vamos a abordar esas conceptualizaciones o esas definiciones que se han hecho alrededor del concepto del castigo. Las definiciones que vamos a abordar el día de hoy son propuestas por el autor Aguirre. Él las realizó en el año 2016, pero vamos a abordar desde la visión de las autoras Pulido, Castro, Peña y Ariza. Esas autoras fueron las mismas que cité en la lección número 1. Ese material complementario ya lo tienes en el material adicional. Si lo quieres revisar, ahí está la investigación completa. ¿Qué vamos a hablar entonces el día de hoy? Es muy importante que primero tengas en cuenta que la definición que vamos a estudiar el día de hoy en relación con el castigo es una definición que cambia con las épocas culturales y que también va a corresponder a esa época en la que vivieron los autores, va a corresponder a las evoluciones históricas, a las demandas del lenguaje, a las demandas culturales y de cada creencia. Entonces no necesariamente va a ser una definición estática. Va a ser algo que va a evolucionar, pero hoy en día se encuentra todavía en vigencia. Vamos a abordar 6 definiciones. El castigo formador, ambivalente, maltratante, temido, físico impulsivo y físico instrumental. Vamos entonces a comenzar con la definición del castigo físico formador.
Este es el tipo de castigo que más fácil y con más frecuencia se ha transmitido a través de los patrones culturales y de las creencias que socialmente pues van de generación en generación. Este es el tipo de castigo que cree que sirve para formar buenos seres humanos, es decir, corresponde a esa creencia que nos dice que para que los niños sean bien educados, para que crezcan de manera satisfactoria, deben ser castigados. El castigo ambivalente es aquel que más conflictos cognitivos y emocionales nos genera a los adultos, porque por una parte creemos que está completamente bien castigar a los niños porque es una manera de educarlos, pero por otra parte, cuando lo razonamos, cuando estamos ya con la cabeza fría después de un rato que pasó el castigo, sentimos culpa por haberlo aplicado. Entonces es en ese tipo de castigo donde estamos en posiciones encontradas todo el tiempo. Es decir, que nunca nos ponemos de acuerdo en si esto es lo que necesariamente necesita mi hijo. El castigo maltratante es aquel en el cual hay un daño físico o emocional e intencional que cae sobre el niño, que no tiene ningún propósito formativo y que no tiene ninguna base para la educación. Es este tipo de castigo el que los adultos consideramos que sí aplica dentro del maltrato infantil. Continuamos con el castigo temido. Este tipo de castigo es el que genera miedo, angustia y rechazo por parte de los niños. Quiero ser muy clara con esta definición y con todas las definiciones que hemos estado abordando. Estas definiciones corresponden a los hallazgos que encontraron las investigadoras de acuerdo a los grupos poblacionales que estudiaron. Es decir, que esta definición en particular se adapta al tipo de castigo que más miedo le da a los niños. No quiere decir que los otros tipos no les generen angustia o rechazo, sino que en ese grupo poblacional en particular fue este tipo de categorización el que se denominó como el castigo temido. Bueno, continuamos con el castigo físico impulsivo. Este tipo de castigo es el que se da cuando los padres o los cuidadores experimentan una emoción desagradable. Por ejemplo, la ira. Entonces, ¿qué sucede? Experimentan la emoción, no hay una buena gestión emocional, el papá o la mamá o el cuidador reaccionaron de manera impulsiva y repercutió en el castigo para el niño, ya sea con daño físico o ya sea con daño emocional. Ese tipo de castigo pues tiene múltiples manifestaciones: el golpe, el grito, la palmada, el insulto, el aislamiento, los baños con agua fría, dejar al niño sin comer, lo que se le ocurra al papá en su momento que no haya pasado por un proceso previo de razonamiento. Por eso es impulsivo. Bueno, y finalmente tenemos el castigo físico instrumental. Este, a diferencia del castigo impulsivo, es perfectamente planificado. Es decir, es ese castigo que nos tomamos el tiempo para planear qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pasa la conducta del niño y nos sentamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Hizo esto, entonces lo vamos a dejar sin salir. Hizo esto, entonces mañana no come. Hizo esto, entonces apenas venga tu papá que hable contigo. Ese tipo de acciones que ya se nos salen de la emocionalidad, pero que perfectamente llevamos paso a paso, pero que no quieren decir que no repercutan en una amenaza o en un daño físico, porque muchas veces pasa: cuando llegue tu papá te va a dar la pela, cuando lleguemos a la casa te voy a pegar. Ese tipo de cosas que no pasan en el momento, pero que pueden generar igualmente un daño físico o un daño emocional. Antes de finalizar con esta lección, me gustaría hacer énfasis en que el castigo físico instrumental es uno de los más recurrentes por familias que aseguran criar a sus hijos bajo el modelo de la crianza respetuosa. No es mi posición hacer juicios de valor con respecto a lo que está bien o a lo que está mal. Sin embargo, sí es mi posición y sí es mi deber informar que este tipo de práctica no corresponde ni con los principios ni con los objetivos de la crianza respetuosa, puesto que no está bien, no le hace bien a los niños ni a su desarrollo físico, ni emocional, ni cerebral, comportamientos como aislarlos, comportamientos como amenazarlos, como humillarlos. Todo este tipo de comportamientos que hacen parte del castigo físico instrumental no hacen parte de la filosofía de crianza. Que si bien no le pegan a los niños, que si bien no hay un maltrato físico que pueda dejar una huella física,
un rastro, pueden haber secuelas muchísimo más graves que son las secuelas emocionales. Entonces, retomo, este tipo de castigo no hace parte de los principios de la crianza respetuosa, puesto que en la crianza respetuosa la corrección no se hace desde la humillación, no se hace desde el aislamiento, sino que se hace desde la conexión con los niños. En esta lección vamos a aprender todo lo relacionado sobre crianza libre de violencia. Y sé que te parecerá raro e incluso extremo hablar de crianza sin violencia, porque cuando hablamos del concepto de violencia inmediatamente nos remitimos a otro tipo de actos como robos, asesinatos, secuestros, todo tipo de actos vandálicos que nos remiten a esta palabra. O sea, es una palabra muy dura y creemos que se encuentra fuera del contexto del hogar, pero lastimosamente no es así. La violencia está tan absolutamente naturalizada en nuestro contexto que se ha visto como si fuera un límite tolerable, como si existiera una parte de violencia que sí fuera aceptable. Y lastimosamente, este tipo de límites tolerables solamente existen y se aplican con los niños. ¿Por qué te lo digo así? Sé que en algún momento de tu vida habrás escuchado frases como: a los niños hay que pegarles para que aprendan, a los niños hay que darle un poquito de amor y un poquito de juguete, si no le pegas se te va a salir de las manos, y todo tipo de frases que en nuestro contexto alimentan y justifican la violencia contra los niños. Todo este tipo de frases son espantosas y pues realmente no deberíamos seguir reproduciéndolas, pero gracias a nuestras prácticas culturales y a las creencias con las que venimos de nuestro entorno, pues se han naturalizado y se han validado como si fueran correctas. Lastimosamente hemos crecido escuchando todo este tipo de frases de figuras de autoridad, lo que inmediatamente nos remite a que es válido. Todos este tipo de frases dependen de todo lo que vimos en la lección 1 acerca de las creencias y de las pautas de transmisión cultural e intergeneracional, por si quieres devolverte para volver a refrescar un poquito más este tema. Por eso, a lo largo de todas estas lecciones vamos a aprender qué es el castigo, por qué el castigo como práctica de crianza se relaciona también con una práctica violenta. Vamos a aprender qué es el castigo, cómo se conceptualiza, por qué se da, cuál es su importancia y lo más importante para nosotros como padres, docentes, cuidadores y personas interesadas en la temática de crianza respetuosa. Claves para educar sin necesidad de que haya castigos y a la larga sin necesidad de que haya ningún tipo de violencia. Primero vamos a empezar por conocer qué es la violencia para poder categorizarla y saber cuándo se da. La violencia es un evento que tiene múltiples manifestaciones y múltiples causas, es decir, que no se puede reducir a un solo evento y por lo tanto no se puede reducir a una sola definición. Sin embargo, para propósitos del curso, vamos a dar una definición muy precisa que nos va a servir para entender los propósitos de la crianza. Entonces, la violencia es un acto que busque dañar con intención a algo o a alguien. Esa parte de la intención es la clave de la definición de la violencia. ¿Cuál es la manifestación más cotidiana con la que convivimos día a día de la violencia? El castigo. El castigo, como hemos visto en lecciones anteriores, pues tiene unas definiciones específicas de acuerdo a unas contemporaneidades, de acuerdo a las creencias de los autores, de acuerdo a investigaciones que se realizan, a cómo evolucionan las épocas. Sin embargo, para dar una sola categorización que se relaciona con el concepto de la violencia, el castigo es todo acto u omisión realizada de manera unilateral, y esa es la clavecita, de manera unilateral que busque herir, dañar algo o amoldar una conducta para beneficio de la parte dominante, porque la otra característica es que hay dos partes, una dominante y una dominada. En otras palabras, hay alguien que manda y hay alguien que es mandado, ¿cierto? Entonces, dentro del asunto del castigo, pues ya sabemos quién se encuentra en la parte dominante, los padres, cuidadores o todas las figuras de autoridad, y quién se encuentra en la parte de dominación,
los niños. El castigo se convierte en algo muy ambiguo cuando hablamos de castigo como violencia, porque cuando remitimos a esas formas de práctica, como nos han criado a nosotros, es tan contradictorio que realmente no sé cómo todos no convivimos todo el tiempo con conflictos cognitivos. Queremos criar hijos respetuosos, hijos empáticos, pero cuando nos estamos educando, los gritamos. Cero respetuosos, nosotros con ellos que están aprendiendo a irrespetar. Cuando los estamos criando, queremos que sean personas honestas, queremos que sean personas que siempre nos digan la verdad, pero cuando nos dicen la verdad, los castigamos. Entonces aprenden a mentir para evitar el castigo. Queremos educar a hijos empáticos y responsables, pero cuando estamos en medio de la crianza, todo el tiempo les estamos dando señales contradictorias. Entonces, ¿qué están entendiendo los niños? Pues realmente esto no es lo que quieren mis papás, porque si me están castigando es porque esto no es así. Todos nos hemos enfrentado a la paradoja de aprender a no pegar pegando, de aprender a no gritar gritando. Entonces, ¿cuál es la invitación con este curso del día de hoy? Cambiar paradigmas de la crianza, cambiar paradigmas en la educación, buscar otras formas. Entonces resumamos, para que un acto sea considerado un castigo necesita cumplir 3 condiciones. La primera, que sea unilateral. La segunda, que ponga a una parte en situación de desventaja. Y la tercera, que busque moldear una conducta. Recordemos que en la temática de la conceptualización del castigo hablamos acerca de varias definiciones muy específicas de castigo. Todas y cada una de esas definiciones y las prácticas que las sustentan cumplen con estas 3 condiciones que acabamos de enunciar. Todas, absolutamente todas. Bueno, en este punto me gustaría resaltar algo, y es que por lo general solamente creemos que existe el castigo cuando hay maltrato físico de por medio. Pero no, el castigo también existe cuando hay cualquier intervención, sea hecha con enojo o no, que busque reducir o erradicar las transgresiones de los niños. Y acá hago énfasis en los niños, porque si lo que le hacemos a ellos se lo hiciéramos a un adulto, sería considerada una gran violación a sus derechos. Este tipo de manifestación que busca erradicar los comportamientos de los niños no tienen una connotación educativa, sino una connotación de represión. Y como no funciona, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo, entonces se vuelve un círculo vicioso. Es por esto que hablar de castigo en la crianza tiene demasiadas manifestaciones y no corresponden a un solo acto o a un acto aislado, sino que depende de todo lo que hay detrás de él. Las dinámicas familiares, las normas familiares, cómo se construyen esas normas, el comportamiento del adulto, sus heridas de la infancia, los estilos parentales, entre muchísimas otras cosas más. Bueno, como mencioné anteriormente, la violencia tiene múltiples manifestaciones y puede tener diferentes expresiones. Sin embargo, a grandes rasgos se distinguen 4 tipos grandes de violencia, que son la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional y la negligencia. Son muchísimas más ramificaciones de la violencia, sin embargo, estas 4 son las que más se relacionan con las prácticas de crianza. Vamos entonces a comenzar hablando de la violencia física. La violencia física se puede definir como toda medida adoptada para lastimar a los niños y para castigarlos. ¿Cuál es la diferencia entre estas medidas y asuntos que se hagan con los adultos? Que si lo que hacemos con los niños se dirigiera a un adulto, sería catalogado como una agresión de tipo legal. Todas estas medidas incluyen desde el zarandeo, desde el golpecito, la palmadita incluso encima del pañal, el pellizco, el coscorrón, bañarlo con agua fría, dejarlo sin comer, todo este tipo de cosas que incluyan un toque no deseado por el otro, algo que el niño no pidió y con lo que obviamente no está de acuerdo, con la finalidad de crearle miedo, asustarlo y que no vuelva a cometer el acto, pues por el que lo castigamos en un principio. Bueno, la violencia por negligencia es un tipo de violencia en el cual es muchísimo más fácil caer que en cualquiera de los otros tipos, porque se habla de dejar de hacer. Es decir, los papás están ocupados, ignoran completamente al menor, o sea, no lo dejan haciendo otra actividad, pueden caer en violencia por negligencia. Toda aquella omisión que implique dejar de lado alguna de las necesidades del menor. Esta se identifica fácilmente porque es dejar de lado esas
a actividades que generalmente se le asignan a los padres: la alimentación, el cuidado, el vestido, el cariño, la atención de la salud, las necesidades educativas, entre muchas otras cosas. Recuerda que en la lección donde aprendimos sobre estilos parentales, hablamos del estilo parental negligente. Este tipo de estilo parental con este tipo de violencia van de la mano. Sin embargo, se identifica que es violencia por negligencia cuando son comportamientos muchísimo más exacerbados. Entonces, niños con malnutrición, niños que no han tenido ningún control médico, niños que no tienen ni una sola vacuna, niños que nunca han ingresado al sistema escolar o que no tienen un sucedáneo en casa, como el homeschooling, que no tienen ningún tipo de estimulación, ningún tipo de educación, niños que nunca han ido a estimulación con otros niños, que no tienen contacto con otras personas, que básicamente los padres no tienen ni idea de cuántos años tienen, de si estudian o no, de si tienen las vacunas o no. O sea, es cuando el comportamiento llega a un nivel extremo. Ahí es cuando hablamos de violencia por negligencia. El abuso sexual se reconoce como toda acción que implique la vulneración en todas sus formas, no solamente con acceso genital, del derecho a la decisión. Es decir, que incluya coerción, uso de la fuerza, amenaza, intimidación o acoso. En niñas, niños y adolescentes, siempre las prácticas sexuales van a ser impuestas por el adulto independientemente de la manera como se dé. Es decir, que ellos siempre van a estar en condición de víctimas. Las prácticas sexuales van desde tocamientos, miramientos, masturbación frente a ellos, inclusive pues ya los actos de violación como tal. Hay 3 factores que resultan útiles para reconocer cuando hay abuso sexual, y son la asimetría de poder, la asimetría de gratificación y la asimetría de conocimientos. Estas asimetrías, ¿por qué se dan? Por la diferencia de roles, por la diferencia de fuerza, por la diferencia de capacidades, la diferencia de conocimientos, la capacidad cognitiva y la vulnerabilidad de la víctima. ¿Qué es la asimetría de conocimientos? La asimetría de conocimientos es que el adulto sabe muchísimo más del tema sexual que los niños, por obvias razones. Entonces se encuentra en asimetría, inmediatamente el niño entra en posición de dominación y el adulto en posición de dominante. La asimetría de gratificación es esa asimetría en la que el adulto solamente está buscando su placer y no el placer del niño, que a todas luces tampoco es un placer sexual adecuado para su edad. Entonces ahí el niño entra en posición de dominado y el adulto en posición de dominante. Y por último, la asimetría de poderes, que es que el niño obviamente se encuentra en una situación en la que no puede decidir, se encuentra en una situación en la que él es la víctima, en la que él es el dominado, él no tiene ni voz ni voto, entonces por eso siempre va a estar en posición de dominación. Bueno, y por último tenemos entonces la violencia emocional, que es una de las violencias más peligrosas que hay. ¿Por qué? Porque independientemente del tipo de violencia que sea ejercida en su momento, va a tener un componente de violencia emocional. Es decir, si hablamos de abuso sexual, si hablamos de violencia doméstica, si hablamos de violencia en el trabajo, si hablamos de violencia obstétrica, de violencia de género, de violencia física, todos estos tipos de violencia van a tener un componente de violencia emocional siempre, absolutamente siempre, porque deja daños permanentes en el desarrollo personal. Afecta el desarrollo personal, el desarrollo de la autoestima y el crecimiento óptimo de los niños en general. Esto incluye todo tipo de actos: humillación, acoso, descrédito, inclusive los mismos golpes, como les decía, se relacionan con la violencia emocional. Actos como alejarlo, privarlo del amor, privarlo del apego, usar el mal llamado tiempo fuera, regañarlos violentamente, azotarlos, regañarlos en público, humillarlos en público. Todo este tipo de actos incluyen dentro de la violencia emocional. También actos de los cuales sean presentes y los niños se encuentren presentes. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, el papá y la mamá discuten, se pegan entre ellos, así no haya ningún toque para el niño, ni ninguna palabra para el niño, el solamente presenciar ese acto ya califica como violencia emocional.
que también tiene pues un componente de violencia intrafamiliar, pero pues todo va relacionado en un conjunto. También actos como ver a los adultos drogándose, adultos borrachos, adultos en actos violentos. Todo este tipo de actos califican como violencia directa, porque tengamos en cuenta que los niños siempre son víctimas, porque no tienen la misma capacidad de razonamiento y de argumentación que tenemos nosotros para entender cuando estos actos son de relación entre los adultos, cuando son discrepancias, cuando los adultos están bien, cuando los adultos están mal. Para ellos siempre va a calificar como un acto de violencia. Ser testigo de todo ese tipo de cosas cuenta como violencia emocional aplicada en el plano infantil. Acá concluye la lección del día de hoy. Espero que el mayor aprendizaje que te lleves el día de hoy es que el castigo sí es una forma de violencia y que genera múltiples manifestaciones y también múltiples consecuencias en los niños. Pero estas consecuencias y estos efectos los vamos a hablar en la próxima lección, así que por allá nos vemos. En lecciones anteriores aprendimos que el castigo es una manera de violencia. Hoy vamos a aprender cuáles son las consecuencias de educar con métodos punitivos, es decir, a través del castigo o con métodos que incluyan alguna forma de maltrato. Lastimosamente, este tipo de castigos siempre, absolutamente siempre, dejan una huella imborrable en la personalidad de los niños, que se van a manifestar o bien en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. A veces creemos, no, es que a mí me pegaron y no me pasó nada. Siempre pasa. ¿Por qué? Porque aprendemos o a naturalizar los actos de violencia o simplemente a volvernos personas violentas. Más adelante, cuando veamos en el módulo 5 los videos de respuestas, vamos a ver cómo es que se pueden manifestar este tipo de actos en ejemplos de la vida cotidiana. Hoy, ¿qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender cuáles son las consecuencias en los niños, en los padres de familia y en la sociedad a la larga, cómo llega a afectar este tipo de crianza con violencia. Vamos entonces a empezar a hablar de las consecuencias en los niños. ¿Qué sucede cuando los niños son criados con maltrato, con crianza muy punitiva? Lo primero es que su desarrollo cerebral es muchísimo más pobre en comparación con otros niños de su misma edad que no hayan sido expuestos a ningún tipo de violencia. Como vimos en la lección en la que estuvimos hablando del cerebro, hay unos cambios a nivel estructural del cerebro que hacen que sea muy diferente cuando una persona es castigada y cuando no es castigada. También, ¿qué sucede? Los niveles de cortisol mantienen elevados todo el tiempo y, como aprendemos en esta misma lección, el cortisol es la hormona del estrés, que si bien es necesaria porque la necesitamos para nuestra supervivencia, para mantenernos en alerta del peligro, cuando es demasiado, cuando la urgencia es demasiada y se mantiene en cantidades elevadas, puede generar muerte neuronal. ¿Esto en qué incide? En el aprendizaje posterior del niño, en cómo inclusive cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, nos cuesta más retener información, nos cuesta llegar a aprendizajes nuevos, porque todo eso fue la huella de nuestra crianza que se instaló dentro de nosotros. También hay una situación que es delicada, y es que los niños tienen incidencia muchísimo más alta de sufrir de estrés, de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo entonces ellos están repitiendo y se están llenando de unas creencias. Ellos no entienden por qué los castigan. Entonces, ¿qué se están llenando su cabecita? Yo me lo merezco, me pegan porque yo soy malo, si yo fuera bueno no me pegarían, si yo fuera una persona diferente no me pegarían, ¿cierto? Todas estas creencias se instalan y, como ya sabemos, todo esto se adhiere al cerebro y el cerebro genera unos cambios de su estructura física, tanto así que se modifica para generar este tipo de trastornos. Entonces, como vemos, la crianza deja siempre, absolutamente siempre, una huella. Bien sea una huella positiva o una huella negativa. ¿Qué sucede? Cuando
Cuando intentamos métodos de crianza que son menos punitivos, que son más responsables, que son más cercanos al niño, obviamente no quiere decir que no vaya a tener el niño ningún trauma, que no vaya a presentar ninguna consecuencia a largo plazo, que el niño no desarrolle heridas, que el adulto no tenga heridas de su niñez. No quiere decir esto, simplemente quiere decir que hay menos prevalencia de sufrir de todo este tipo de cosas. No quiere decir que un adulto castigado no pueda llegar a sufrir depresión, no quiere decir eso, porque obviamente hay unas condiciones ambientales de cuando vamos creciendo, traumas, eventos específicos por los que podamos atravesar. Pero los que se desencadenan en la infancia son completamente diferentes y siempre tienen el mismo origen, y es la crianza punitiva. Otra dificultad y otra consecuencia es la dificultad para establecer lazos relacionales efectivos. Es decir, no son personas que tienen mucha dificultad para tener relaciones interpersonales satisfactorias. Son personas que cuando estén grandes no van a saber comunicarse. El diálogo va a ser la última vía de solución. Siempre van a actuar primero y a pensar después. Y yo sé que conocemos a muchísimas personas así. Y si uno vuelve sobre las huellas de su crianza, se va a dar cuenta que fueron personas a las que nunca se les permitió hablar, sino que inmediatamente toma tu castigo, toma tu grito, toma tu correazo, toma tu palmada. Entonces nunca aprendieron a expresar de manera correcta sus sentimientos. Bueno, como podemos ver, las consecuencias son muchas y son muy variadas. Evidentemente van a depender de un contexto, evidentemente van a depender de la clase de castigo. Siempre van a depender de si los padres decidieron luego acoger una filosofía de crianza diferente, si esa persona hizo un proceso de crecimiento personal, un proceso de autoevaluación. Siempre va a depender de muchísimos factores. Pero la prevalencia es muchísimo más alta de sufrir todas estas consecuencias si no se hizo absolutamente nada, si siempre se siguió por la misma línea del castigo. Entonces, una forma más, una invitación más para adoptar una crianza sin violencia, una crianza respetada. Ahora bien, las consecuencias no son solamente en los niños, son también en los padres de familia, y ese es el tema que vamos a hablar próximamente. Bueno, entonces vamos a proseguir hablando de cuáles son esas consecuencias en los padres de familia, porque sí las hay. Una vez pensaría, no, pues a los papás ¿qué les va a importar? Eso realmente no tiene nada que ver con los padres, pero sí es así. La primera consecuencia es que casi que la mayoría de los padres, después de castigar a sus hijos, sienten culpa. ¿Qué sucede con la culpa? Que eso se va convirtiendo en una cosa que se va acrecentando en el interior de las familias. Entonces el papá castiga, pero entonces sentí mucha culpa por lo que hice, entonces ¿cómo lo compenso? Entonces ya te lleno de regalos, ya te saco al parque, ya hago lo que tú quieres para no sentir culpa, hasta el momento en que él va a pasar otra cosa, vuelvo y te castigo, y eso se convierte en un círculo vicioso. Y el niño que aprende, si me porto mal, mi papá se siente mal, entonces me da este regalo o me compensa de esta otra manera, que tampoco es una buena enseñanza para los niños, porque ¿qué están aprendiendo? El asunto de la manipulación. Y sí, la manipulación también es una conducta aprendida. Los niños no nacen sabiendo manipular, lo aprenden de nosotros los adultos. ¿Qué más sucede con los padres? Aumenta la probabilidad de la violencia intrafamiliar. No necesariamente una familia en la que se castiga a los hijos es una familia en que el esposo golpea a la esposa o viceversa, no necesariamente, pero sí aumenta la probabilidad, porque por ejemplo, el esposo está castigando al niño, la esposa no estuvo de acuerdo, no le gustó, se metió, el esposo terminó golpeando a la esposa, inclusive ni siquiera como una decisión tomada, sino que fue lo que pasó en su momento, la reacción automática. Entonces todas estas cosas son una cadena, eso se va volviendo una bolita de nieve. ¿Cuál es la otra consecuencia? La necesidad de justificación social. Yo le pego porque, yo lo castigo porque, así lo estoy educando, es mi hijo y yo veré qué hago con él, ¿cierto? Si tú no llevas una crianza respetuosa, siempre vas a tener que justificar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Siempre, absolutamente siempre. ¿Y qué desencadena esto? Las dificultades en la sociedad.
¿Cuáles son las consecuencias sociales? La más grave es que como tenemos esa necesidad de justificarnos socialmente, entonces ¿en qué se convierte? En que la sociedad empieza a avalar ese tipo de comportamientos. Cuando el castigo es una práctica avalada socialmente, los demás no lo van a ver como algo malo. ¿Y esto que genera? Otra consecuencia, y es que dificulta la protección a la infancia. Por ejemplo, yo estoy siendo testigo de que una mamá le está pegando a su hijo y yo llamo a la policía de infancia y adolescencia o llamo a la línea que esté habilitada en determinado país para denunciar el caso. Pero supongamos que la persona que me contesta es una persona que es partidaria de los castigos o que cree que cada familia verá cómo educa. Entonces, claro, si yo le digo, mira, esta persona está pegándole a su hijo, y si me responde, no, pues es que es su hijo, ¿cierto? Pues ya verá cómo lo cría. Ahí se corta. Ahí se corta la defensa de ese niño. ¿Qué quiere decir? Que no hay organismos que puedan ayudarlo y que puedan sacarlo de ahí. O que puedan acompañar a los padres, brindarles un acompañamiento, brindarles una asesoría. Entonces ahí se cierra y se dificulta esa protección a la infancia. Por lo que quiere decir que ese niño va a seguir siendo un niño que sufra abusos, que sufra castigos y que sufra maltrato. Entonces, como vemos socialmente, sí hay unas implicaciones. Otra implicación, ¿cuál es? Las cadenas intergeneracionales de maltrato. Cuando yo le pego a mi hija aprende que pegar está bien, lo naturaliza. Mi hija va a tener sus propios hijos y hasta que alguien no corte esa cadena, todo va a seguir igual. Mi hija va a tener sus propios hijos y también les va a pegar, y los hijos, y así, y así, y así. Es por eso que hoy en día el castigo y el maltrato son tan naturales, porque es que así fue como crearon a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros padres. Nosotros hoy estamos decidiendo romper ese paradigma. Pero no toda la gente se hace las mismas preguntas, lo que quiere decir que esas cadenas a qué conllevan adultos con más problemas mentales, adultos con más problemas relacionales, personas que no se saben comunicar, personas más violentas. Es decir, que la violencia no solamente está allá afuera, no solamente está donde está el conflicto armado, no solamente está las personas que roban, las personas que matan, no. La violencia está dentro de los hogares, pero eso se reproduce a la sociedad de una manera monumental, con actos tan pequeños como yo bajarme de mi carro y pegarle a otra persona, y si esa otra persona me saca un revólver y me mata, ¿qué? Ahí ya hay un asesinato. Entonces miren que no es tan alejado del componente del hogar. Lamentablemente, pues estas consecuencias siempre van a existir. Desde que haya castigo siempre va a haber consecuencias. ¿Y qué sucede socialmente? Vamos a tener adultos muchísimo más agresivos, adultos que no respeten la autoridad o adultos que simplemente dejen que la vida les pase y que todo el mundo les pase por encima, porque aprendieron que es normal. Pues es normal que mi jefe me grite, es normal que esta persona me robe, o sea, me dejo abusar porque lo naturalicé, lo interioricé. ¿Qué sucede? Esas consecuencias se ven día a día, sino que no las notamos, porque precisamente nuestras figuras de autoridad fueron las que nos enseñaron a validar esos comportamientos. Entonces por eso escuchamos a tantas personas todo el tiempo diciendo, a mí me pegaron y no me pasó nada. Sí te pasó porque siempre pasa. Porque no puedes dormir sola, porque te molesta que alguien te alce la voz, porque no puedes argumentar sin terminar llorando, porque simplemente en vez de escuchar a la otra persona empiezas a defenderte, porque siempre buscas la validación social, porque siempre buscas amor donde sabes que no te lo están dando. Ese tipo de cosas nunca las relacionamos con lo que nos enseñaron en nuestra infancia, pero de ahí es donde provienen. Y esas son un poquito más mínimas, pero hay otras más grandes, como por ejemplo al niño que lo maltrataban en su casa, se acostumbró a esto, pasa al colegio, en el colegio también le empiezan a hacer bullying. Son dos situaciones que se le empiezan a juntar, un día simplemente no aguantó más, compró un arma e hizo un tiroteo en el recreo. Y estos casos no son tan comunes en el contexto latinoamericano, pero en el contexto en Estados Unidos, ustedes pueden buscar en internet y van a ver la cantidad de casos. Y cuando empiezan a hacer el análisis hacia atrás, siempre fueron personas maltratadas en su infancia, siempre. Es decir que siempre hay una consecuencia negativa del maltrato en la infancia. Espero que les haya gustado.
la lección del día de hoy. Sé que no es un tema agradable, sé que es un tema que nos duele y sé que es un tema que lastimosamente genera mucha incomodidad, pero lo que no incomoda no se cambia. Cuando a uno no le talla la piedrita en el zapato, uno simplemente la deja ahí, pero cuando uno está incómodo se la saca, es decir, genera cambios. Entonces por eso estamos aquí, para generar esa incomodidad, para buscar otras formas, para cambiar paradigmas y para dejar atrás esa crianza punitiva que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Estoy feliz de que hayas llegado hasta este segundo módulo. En este módulo vamos a aprender muchísimas cosas. Lo más importante es que vamos a saber cuáles son esos errores que cometemos cuando disciplinamos a nuestros hijos. Vamos a saber por qué el castigo se ha usado como método de enseñanza y si realmente funciona. Pero lo más importante y lo más maravilloso del mundo es que vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo. En esta primera lección vamos a abordar el área del cerebro. ¿Por qué hablamos del cerebro cuando estamos hablando de la crianza? ¿Por qué hablamos del cerebro cuando estamos hablando de educación? Porque el cerebro lo es todo para nosotros. Sin el cerebro no existiría ningún proceso educativo o de enseñanza. Entonces hoy vamos a abordar el cerebro, por qué es importante, por qué necesitamos tenerlo en cuenta en nuestro proceso de crianza o en nuestro proceso de acompañamiento educativo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar del cerebro cuando hablamos de castigo? Porque necesitamos comprender cuáles son esos procesos que se están dando al interior del cerebro y que se manifiestan en comportamientos externos en los niños, que muchas veces son los que nos llevan a terminar castigando a los niños. Entonces, si no comprendemos qué es lo que está pasando aquí, no vamos a saber qué es lo que está pasando afuera. Si decimos simplemente este niño está muy grosero, este niño está muy malcriado, este niño ¿por qué se comporta así? Inmediatamente ¡pum!, lo castigamos sin entender que es que detrás hay todo un proceso de maduración que hace que el niño se comporte así. Entonces claro, vamos a incurrir muchísimo más en el castigo, pero cuando ya comprendemos eso, nadie puede atacar aquello que conoce. Bueno, lo primero que tenemos que saber sobre el cerebro es que el cerebro es producto de 500 millones de años de evolución y ha sido moldeado gracias a la selección natural. El cerebro es un órgano que ha ido evolucionando y que ha ido complejizándose cada vez más y que lo seguirá haciendo. No es lo mismo lo que sabemos de hoy del cerebro a lo que sabemos dentro de 10 años, a lo que sabremos durante 20 años, a lo que sabremos en 100 años. El cerebro, a pesar de que todavía es un órgano muy desconocido, es mucho lo que sabremos de él. Imagínense lo que sabremos en 100 años y cómo funcionará en 100 años a partir de hoy, porque es un órgano que siempre está en constante evolución y del que siempre podemos aprender. El cerebro como tal tiene muchísimas partes. Cada una de estas partes tiene una función específica y a su vez hace parte de un todo integrado de procesamiento, es decir, esta parte funciona y es necesaria por sí sola, pero también es necesaria en fusión con estas otras para que se pueda dar un procesamiento óptimo del cerebro. Lo más maravilloso del cerebro es que es completamente único. No hay dos personas sobre la faz de la Tierra, ni siquiera los gemelos monocoriales monocigóticos, es decir, los gemelos completamente idénticos, que tengan un cerebro igual. Nadie, absolutamente sobre la faz de la Tierra, tiene dos cerebros iguales. Aunque las estructuras todos las tenemos iguales, su funcionamiento y su procesamiento es completamente distinto porque está moldeado gracias a las experiencias. Y las experiencias, así dos personas muy parecidas, los dos gemelos idénticos, las vivan de la misma manera, su cerebro no las va a interpretar de la misma forma. Es por esto que es un órgano tan increíble y tan fascinante. Bueno, para comprender más fácilmente cuáles son esas estructuras que tiene el cerebro, te adjunté un recurso imprimible. Ve por favor y revísalo para que revisemos paso a paso y podamos comprender cuáles son esas estructuras del cerebro, cómo está conformado y cómo vamos a aprender a identificar cuál parte entra en acción en este momento y cuál parte entra en acción en este otro momento.
Para que comprendamos más fácilmente cómo está dividido el cerebro, entonces vamos a agruparlo en unas estructuras específicas y ya te voy a explicar por qué está estructurado de esa manera. Primero te voy a decir cuáles son las partes del cerebro y luego vamos a estudiar cómo es que se agrupan. Las partes son la amígdala, el bulbo raquídeo, el cerebelo, la corteza cerebral, el cuerpo calloso, la glándula pituitaria, el hipotálamo, la médula espinal y el tálamo. Para que podamos comprender más fácil cómo es que se agrupan, te voy a explicar con un ejemplo. Vamos a imaginarnos un triángulo y vamos a imaginarnos que nuestro cerebro es este triángulo y que se agrupa entonces. Esta puntica es el cerebro superior o el cerebro o el neocórtex, perdón. Esta otra puntica es el cerebro límbico o el cerebro emocional y esta otra puntica es el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano. Como es un triángulo, ninguna punta puede faltar. Si se va esta, se descompleta el triángulo. Por eso tienen que estar juntas, cada una es completamente necesaria. Y todas estas tres forman una superestructura que se llama el cerebro. Vamos entonces a comenzar hablando del cerebro primitivo o el cerebro reptiliano. Más adelante te voy a decir por qué empecé por ese específicamente. Y el cerebro reptiliano o primitivo se compone por el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. ¿Su trabajo cuál es? Básica y sencillamente mantenernos con vida. Fin. Se encargan de todas esas funciones de supervivencia, el latido del corazón, la sensación de hambre, el control de la temperatura, la respiración automática, el estado de vigilia y el estado del sueño. Esas funciones que nos hacen mantenernos vivos, simple y llanamente. Y también hay una partecita muy específica de la que se encarga y son las reacciones instintivas. ¿Qué pasa? Esto es una clave en la crianza, por eso es que comprender el cerebro es tan importante para entender los procesos de crianza. Las reacciones instintivas, de eso se encarga el cerebro reptiliano y lo vamos a guardar por ahí, lo vamos a dejar anotadito por ahí en un ladito porque más adelante vamos a retomar y vamos a hacer enlace con este punto en específico. El cerebro emocional está compuesto por la amígdala, el hipotálamo, la glándula pituitaria, el tálamo y el cuerpo calloso. Su trabajo es discriminar emociones y sentimientos y definirlos en agradables o desagradables. Y también se encarga de una parte de la memoria inconsciente. También tiene otra función y es una función de supervivencia, aunque es un poco distinta a la del cerebro reptiliano que acabamos de ver. Esta función se enfoca en ayudarnos a huir, a combatir o a defendernos cuando el cerebro asimila que hay una amenaza. Continuamos con el cerebro superior, el cerebro racional o el neocórtex. Este cerebro está compuesto solamente por el córtex cerebral. Solamente lo tenemos los mamíferos y los humanos en una medida muchísimo más desarrollada. Es esa parte del cerebro que nos hace ser diferentes de los animales, porque es la parte de la inteligencia como tal, lo que nos da la flexibilidad cognitiva, el control de impulsos, la toma de decisiones, el lenguaje y la memoria episódica o de los acontecimientos. El cerebro humano, aunque se forma en el vientre de la madre, no nace completamente evolucionado. Él se empieza a formar, se empieza a desarrollar, sus estructuras se empiezan a formar, pero algunas áreas cerebrales solamente empiezan su desarrollo a partir de los 2 años y se cree que terminan entre los 25 y los 30 años. Inclusive algunas nuevas investigaciones en neurociencias aseguran que nuestro cerebro nunca deja de aprender, nunca deja de evolucionar y que todo el tiempo hasta la muerte estamos en proceso de desarrollo. ¿Qué sucede? A los 2 años, entre los 2 y los 3 años, comienza un proceso que se llama el proceso de mielinización. Este es un proceso en el que el axón se cubre con una vaina de mielina. De ahí viene la palabra mielinización. ¿Este proceso para qué sirve? Aquí tenemos una neurona y aquí tenemos otra neurona. El axón es una parte larguita de la neurona que conecta una con la otra. ¿Qué sucede? Este axón se recubre de mielina para conducir